Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado, es 10 de junio, damos gracias a Dios por un fin de semana que va a ser de puente, por el descanso que nos va a permitir este fin de semana. Damos gracias a Dios por su descanso, ¿cierto? Entonces les voy a invitar en este fin de semana a orar, a darle gracias a Dios, a presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de Él y a que hagamos la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias hoy sábado 10 de junio por tu bondad y tu misericordia, porque tu presencia nos sigue acompañando, nos sigue cuidando, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias por este fin de semana, que tú estés en medio de nosotros. Será un fin de semana con puente, con día festivo, y te damos las gracias por también poder descansar y estar con familia y amigos. Señor, bendice en esta noche la meditación de tu palabra y habla, sigue hablando en nuestros corazones todos los días, todas las noches, sigue hablando en nuestros corazones, sigue hablando en nuestras vidas y sigue cambiando y transformando todo lo que tengas que cambiar y transformar en nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, la meditación de esta noche está en el libro del profeta Jonás, uno de los profetas más conocidos y en mi reflexión de Jonás, el único profeta exitoso, el más exitoso, pero yo diría el único exitoso. Todos los profetas, yo creo que todos fueron rechazados, su mensaje no fue escuchado, simplemente sirvió de advertencia y en el futuro ellos pudieron ver las consecuencias de no haber escuchado a los profetas, pero este profeta Jonás tuvo 100% de asertividad. Las personas, todas a las cuales predicó, escucharon el mensaje, se convirtieron. Pero la historia de Jonás no es simplemente una historia de éxito, es una historia de debilidad humana y de luchas humanas. Todos conocemos más o menos la historia de Jonás. Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive y Jonás decide huir de Dios yendo hacia otro lado, hacia Jope, y entonces fue al mar y se embarcó, tomó un barco para huir de la presencia de Dios. Y se desata una tormenta, los marineros se preocupan, claman todos a sus dioses, pero se dan cuenta, y Jonás lo admite, es Dios, el Dios de Jonás, el que ha provocado la tormenta y el que está buscando que Jonás cumpla lo que Dios le ha pedido, que vaya a Nínive a profetizar. Jonás es arrojado al mar y se lo traga un gran pez. 3 días dura en las entrañas de este gran pez y allí clama a Dios, y allí es donde vamos a leer el capítulo 2, la oración de Jonás. Versículo 2. Jonás entonces dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro, literalmente. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La oración de Jonás es un momento en la historia de Jonás, es un momento de victoria, es un momento en el cual cuando estamos leyendo la historia vemos que Jonás está huyendo de Dios, pero cuando Jonás clama a Dios en el capítulo 2, decimos
Por fin Jonás entendió. Todos cuando leemos la historia estamos de parte de Dios. Jonás es el mal. Y nos alegramos de que Jonás se arrepienta de sus malas acciones y clame y busque a Dios. La cuestión está en que la historia de Jonás no para allí. Jonás, después de que es tragado por el pez, va a Nínive y hace lo que el Señor le había pedido. Pero clama el mensaje: arrepiéntanse porque Dios va a traer juicio sobre ustedes. Y todos se arrepienten. Desde el rey se proclama ayuno, todos muestran arrepentimiento y Dios decide no castigar a Nínive. Ante lo cual el profeta Jonás se enoja con Dios. Y aquí es donde llegamos al punto. Entonces Jonás sí se había arrepentido. De verdad Jonás había entendido que había obrado mal y que debía obedecer a Dios sin importar lo que sucediera con él, simplemente ser un mensajero de Dios, que en eso consistía su trabajo. Cuando vemos la oración en el capítulo 2 de Jonás, creemos que Jonás ha entendido. Pero cuando llegamos al capítulo 4 y vemos el enojo de Jonás, nos damos cuenta que Jonás no ha entendido totalmente lo que pasa con Dios. Simplemente, en un momento de debilidad, en un momento de desesperanza, él mismo lo dice: desde las entrañas del sepulcro clama auxilio, se vio muerto, ya no tenía esperanza, y entonces clama a Dios. Pero eso no significa que Jonás hubiera entendido lo que Dios quería hacer. No solamente con Nínive, sino con el mismo Jonás y con su propia vida. Muchas veces en medio de nuestras vidas vivimos momentos en los cuales clamamos a Dios. Y el buscar a Dios es el comienzo de algo para lo cual muchas veces realmente nuestro corazón no está preparado. No simplemente por clamar a Dios ya todo está ganado. Es sin duda alguna el comienzo. No sabemos, pero seguramente si Jonás no hubiera clamado a Dios, pues simplemente hubiera muerto en el vientre del pez y Dios hubiera mandado a otro profeta a Nínive. Probablemente no tendríamos la historia de Jonás en la Biblia y no sabríamos qué había pasado con él. Pero al menos es un comienzo. En nuestras vidas no debemos de pensar que simplemente buscar a Dios ya todo estará resuelto. Debemos buscar a Dios, pero debemos disponer nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que Jonás aprendió, y aprendió de una manera difícil, es que una vez que nos disponemos para que Dios haga, Dios no actúa según nosotros consideramos que debería actuar. Jonás consideraba que Dios no debería haber perdonado a esos paganos de Nínive. Y esa fue su dificultad. Porque Dios no actuó como Jonás consideraba que lo debía hacer. Debemos buscar a Dios como Jonás lo hizo en la oración en el capítulo 2. Especialmente si nos vemos en medio del sepulcro como Jonás en el momento más difícil. Pero también debemos después disponer nuestro corazón a que Dios haga y obre como Dios le plazca, como Dios quiera hacer en nuestras vidas, y lo que Dios necesite tratar, que sea tratado, al igual que como lo hizo con Jonás. Con esta meditación en mente, los voy a invitar ahora. Señor, clamamos a ti y te buscamos a ti, no solamente porque necesitamos tu ayuda, sino porque queremos conocerte. Sin duda alguna, como Jonás, en muchos momentos de nuestra vida y probablemente muchos de nosotros hoy necesitamos tu ayuda y necesitamos que nos salves y que nos rescates. Pero también te pedimos que sea el inicio de un caminar contigo, de conocerte, no a lo que nosotros consideramos que deberíamos hacer, como Jonás, que consideraba que tú debías actuar de cierta manera, y cuando hiciste otra cosa, Jonás se enojó contigo. Llévanos a buscarte, pero también a conocerte y también a ser sensibles a un Dios que quiere obrar en nuestra vida y a un Dios que puede actuar de diferentes maneras, a un Dios al que debemos estar abiertos todo el tiempo a conocerlo. Llévanos a conocerte cada día más a ti y a conocerte en verdad en nuestro corazón y en nuestras vidas, obrando y actuando como solamente tú lo puedes hacer. Señor, una vez más te pedimos
Bendícenos, cuídanos y guárdanos en este fin de semana a tus hijos que salen de paseo de vacaciones, que tú les cuides, les guardes y les traigas contigo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, oramos por los que salían este fin de semana y los que no. Recuerden que mañana, domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.